Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodrilun. Hoy llegó mi nueva impresora Brother, por lo que en este video vamos a estar haciendo el unboxing completo, la instalación y configuración básica de la impresora y vamos a probar también cómo imprimir en la bandeja normal, en la bandeja manual y cómo escanear. Este video va a estar organizado en capítulos que si los necesitan los pueden encontrar en la descripción. Comenzamos con el unboxing para ver todo lo que viene dentro de la caja. El nombre exacto de este producto es una impresora láser multifunción monocromo de la marca Brother en el modelo DCP L2530DW. En la descripción del video les voy a dejar el link de donde pueden conseguir esta misma impresora. Así es como se ve la caja apenas la abrimos. Esto que estoy sacando aquí es una bolsita donde vienen los manuales de instalación, el driver y la garantía del producto. Lo voy a dejar a un costado. Esta parte de acá saco el protector de Telgopor y este es el cartucho donde viene el toner. Es bastante más grande de lo que pensé que iba a ser. También vamos a dejarlo a un costado si avanzamos con lo que hay en el resto de la caja. Tenemos más protectores de Telgopor que también voy a dejarlos a un costado. Y aquí por dentro ya se puede ver la impresora, que voy a sacarla y dejarla arriba de la mesa. Y por último, lo que queda en la caja es el cable de alimentación. Así es como se ve la impresora tal cual la sacamos de la caja. Les voy a hacer un zoom a los costados para que puedan ver cómo viene con todas estas cintas de protección que sostienen las piezas sueltas de la máquina. Y vamos a sacar una por una. Lo que está muy bien pensado de estas cintas es que la punta está pegada sobre sí misma, lo que facilita que uno lo pueda agarrar y despegar mucho más fácil. Terminamos de sacar estas cintas y lo que queda es sacar el protector que viene en el escáner. Les muestro más en detalle la parte de las bandejas. Esta es la bandeja normal para poner resma de papel que se saca completamente del equipo. Y esta de aquí arriba es la bandeja manual que vamos a ver más adelante. Lo último que queda de este unboxing es ver todo lo que venía en esa bolsita de manuales. Esta parte de acá es el manual de configuración rápida en español que vamos a estar siguiendo en los próximos capítulos de este video. Y lo demás que viene es el CD con los drivers para instalar, la guía de seguridad del producto en español y en portugués, el certificado de garantía en español y portugués, la guía de instalación rápida en portugués, este papel que es de la garantía, este con los links para el soporte y por último el listado de los consumos del producto. Ahora pasamos a la instalación del cartucho y el toner, que es lo primero en la lista de la instalación rápida. Con la tijera vamos a abrir la bolsita donde viene el cartucho. Lo dejo un momento sobre la mesa y vamos a abrir la parte de la impresora donde tiene que ir, que es esta parte de aquí delante. Saco la última cintita que nos quedaba del unboxing y ahora voy a fijarme en el manual en qué sentido hay que poner el cartucho. Ahora sí, hay que ingresarlo con el Brother hacia arriba, como les estoy mostrando aquí en el video. Pero antes hay que sacarle el protector naranja, que es un protector plástico que una vez que lo sacamos lo podemos tirar a la basura, no hay que guardarlo ni conservarlo. Ahora que ya lo saqué, voy a ubicar el cartucho adentro de la impresora. En el manual indica que hay que sostenerlo de la parte de adelante y hacer presión en la palanquita verde hasta que haga clic y ahí es cuando sabemos que está bien puesto. Cerramos la tapa y avanzamos. Seguimos con la carga de papel en la bandeja, que es un paso relativamente sencillo. En mi caso voy a estar utilizando este papel que les muestro que ya está impreso a un lado e incluso está agujereado, pero como la impresora la compré ayer y me llegó hoy, no tuve tiempo de comprar una resma de papel así propiamente dicho, por lo que tomé lo primero que vi tamaño A4 en el que pueda testear la impresora. La bandeja de carga, como les estoy mostrando, tiene estas perillitas de color verde que al apretarlas uno puede seleccionar el tamaño de papel que va a utilizar. El tamaño máximo de esta impresora es tamaño A4, que es lo que estoy cargando ahora en la bandeja. Y con los botoncitos verdes también pueden llevarlo al tamaño más chico permitido, que es tamaño A6. Para finalizar esta etapa de instalación ya pusimos el toner, ya cargamos papel en la bandeja, solo queda conectar el cable de alimentación y pasamos a la parte de configurar. Continuamos con la configuración del equipo, empezando por la selección del idioma. Ahí ya les mostré que está enchufada la máquina, la vamos a encender. Nos dice que esperemos y ahora que seleccionemos el idioma hay que presionar la tecla que se llama OK
y luego ir moviendo las flechitas hasta que aparezca el idioma. En mi caso voy a ponerle español. Luego le doy a la tecla OK y por último la flechita hacia arriba. Ahora vamos a conectar el Wi-Fi. Para eso hacemos clic en menú y con las flechitas nos vamos a mover hasta que encontremos la que se llama red. Una vez que la encontramos le damos clic a OK. Luego seleccionamos la que se llama WLAN Wi-Fi. Después configuración de asistente. Y ahora nos va a aparecer el nombre de nuestra red de Wi-Fi. Por último tenemos que poner la clave de la red. Para eso con las flechitas se van a ir moviendo y les van a aparecer las letras y los números y uno por uno tienen que ir dándole OK hasta que formen la clave completa. Cuando terminan le dan OK y por último la flechita hacia arriba y ya con eso está conectado el Wi-Fi. Como pueden ver, la lucecita del Wi-Fi se puso verde, así que ya está todo instalado. Seguimos con la descarga de los drivers. Para eso, como yo no tengo la parte esta donde van los CDs, lo que voy a hacer es directamente entrar en este link que figura acá, el que es para Windows, y desde ahí les voy a mostrar la pantalla de cómo se avanza. Ponemos la dirección en la barra URL, le damos Enter y lo primero que nos pregunta es buscar la categoría del producto, que en mi caso es la impresora láser monocromo. Luego nos va a pedir seleccionar la serie del producto, que en mi caso, el modelo mío no aparece en ninguna de estas opciones. Si el de ustedes aparece, pueden continuar desde ahí. Si les pasa como a mí que su modelo no aparece, les voy a mostrar ahora una manera de poder acceder a los mismos drivers. Para eso vamos a hacer clic acá en el logo que dice Brother para ir a la pantalla principal, aceptamos las cookies y luego vamos a ir al país en el que estamos. En mi caso estoy en España. Luego voy a ir a la parte esta de impresoras. Y desde aquí voy a buscar el modelo mío, que es impresora láser. Una vez dentro de la parte de impresoras láser voy al subtipo, que es impresora láser monocromo. Y cuando estamos aquí vamos a buscar el modelo nuestro. En mi caso es el primero que aparece aquí, L2530DW, y vamos a poner la parte de ver especificaciones. Una vez que estamos en la página del producto, vamos a esta barrita de aquí y hacemos clic donde dice manuales y drivers. Luego hacemos clic en ver descargas y ahora tenemos que seleccionar la familia del sistema operativo, en mi caso es Windows, y la versión del sistema operativo. Si no están seguros cuál es el de ustedes, lo que van a hacer es ir a la barra de búsqueda, ponen sistema, cliquean aquí. Y una vez que entren, ahí les va a decir de cuántos bits es su dispositivo y qué tipo de edición es. Ya con eso confirmo que es Windows 10 64 bits el mío, le damos a OK. Y el que hay que bajar es este, que es paquete completo de controladores y software. Una vez que entramos, revisamos que esté todo bien y le damos a aceptar y descargar. Una vez que termino de descargar, hacemos clic aquí para que se abra la aplicación, esperamos que cargue toda la barrita y cuando nos pregunte si queremos que esta aplicación haga cambios en el dispositivo, vamos a darle que sí. Se nos va a abrir la pantalla de acá. Lo primero que hacemos es seleccionar el idioma, en mi caso español, le damos a siguiente, aceptamos los acuerdos de licencia, siguiente, y acá tenemos que seleccionar el tipo de conexión, en mi caso es Wi-Fi, que ya lo conectamos previamente. Una vez que aparece el dispositivo, lo seleccionamos, le damos a siguiente. Y acá nos pregunta si queremos que la instalación sea estándar o personalizada. Yo selecciono la estándar, que es lo recomendado. Y por último les comparto un clip que saqué desde el teléfono, no desde la grabación de pantalla, porque solo graba de una pantalla por vez y no se iba a ver de esa forma cómo se instalaba la aplicación de iPrint and Scan. Volvemos a la pantalla anterior. Cuando termina de descargar todo esto, nos pregunta si queremos agregar este software adicional de Paperport, que en mi caso no lo voy a agregar. Le doy siguiente y por último finalizar. Cuando le damos a finalizar, nos abre automáticamente esta pantalla de acá donde nos sugiere actualizar el software. Para que el video quede lo más prolijo posible, filmé 2 veces la parte de la instalación y la parte que están viendo ahora en pantalla es la segunda vez que lo instalé. Por eso no me aparecen la misma cantidad de actualizaciones de software que me aparecieron en la primera vez. En la primera me aparecieron 4 opciones e instalé todas. Mi recomendación es que pongan todas las que les permita el equipo hasta que salte este cartel que dice que el software ya está actualizado. La primera vez que instalé los drivers, en un momento me pidió la contraseña del equipo. Entonces, si les llega a ocurrir lo mismo, quiero mostrarles dónde obtener esa información. Lo que van a hacer es ir a la parte de atrás de la impresora y aquí les señalo en la etiqueta donde va a aparecer la contraseña. Ya estamos en los últimos pasos de la instalación. Una vez que ya hemos terminado de actualizar el software, nos aparece este cartel, aceptamos. Y se abre la aplicación iPrint and Scan en la que tenemos que conectar el equipo. Cliqueamos cualquiera de los dos, en mi caso imprimir,
nos aparece el equipo conectar, le damos a aceptar y ya está conectado para poder imprimir y escanear. Pasemos al registro del equipo para que sea válida la garantía. Nos vamos a crear una cuenta en Brother, vamos a ir a la carita y luego a productos registrados. Una vez que estamos ahí, vamos a bajar hasta donde dice añade un dispositivo. Nos va a pedir los últimos 9 dígitos del número de serie, eso donde lo encuentran aquí atrás de la impresora. Seleccionan esos últimos 9 dígitos y los vamos a cargar acá donde nos pide el número de serie. Va a aparecer nuestro producto y luego nos van a preguntar por la fecha en la que realizamos la compra. Le damos a confirmar y ya tenemos el producto cargado con su garantía. Ahora que terminamos de configurar la impresora, vamos a pasar a probar las funciones principales, empezando por la impresión de la bandeja normal. Vamos a abrir la aplicación iPrint and Scan que instalamos, ponemos imprimir documento y luego en examinar vamos a buscar qué queremos imprimir. Una vez que lo tenemos le damos a abrir y luego a siguiente. Luego debemos marcar el número de copias que queremos, tamaño de papel, formato y si queremos o no que sea doble cara, y cuando tengamos eso seleccionado le damos a imprimir. Como está conectada por Wi-Fi, eso lo envía directamente a la impresora y ahora solo esperamos a que salga. Esto igual nos sirve perfectamente para saber de qué lado se imprime, porque vamos a abrirlo. Estas hojas que ya estaban impresas, yo las puse con el lado que ya tenía impreso porque no tengo una resma todavía, porque me llegó hoy. Y este es el lado que está impreso. Entonces, si el lado impreso mira para abajo, esto hace este movimiento y se imprime del lado de arriba. Así que voy a probar girándolo y vuelvo a empezar. Como que de esa forma yo sé que la cara de arriba, lo que mira para arriba es el lado que no va a salir impreso. Así que lo tengo que dar vuelta. Esta es como la parte de atrás de la impresión. Y si lo pongo así, vamos a probar de vuelta. Vamos de vuelta. Le mando a imprimir. Ahora ya giramos la hoja. Ya debería salir de este lado de acá. No como este. Este es el lado de atrás. Y ahora sí salió de este lado. Ya vimos entonces cómo se imprime con la bandeja esta, donde uno, vamos a volver a abrirlo, pone directamente una resma de papel. Este tipo de papel tiene que ser relativamente de bajo gramaje porque este tiene que doblarse, ya que entra y sale por acá. Pero esta máquina, esta impresora, lo que tiene es, para que me da todavía miedito apretarla mucho, una bandeja manual para poner papel de mayor gramaje, hasta 230 gramos, según la página de internet de ellos. Y acá tengo un papel Bristol, ya que, vamos a mostrarles acá, yo esto quiero poder pintarlo para hacer el registro de los marcadores Tombow para otro video que ya van a ver más adelante. Y para pintar con los Tombow no puede ser un papel de estos normales y comunes porque se pueden dañar las puntas. Entonces tiene que ser un papel liso, como Marker, Bristol, Navigator de 120. Entonces voy a estar usando este que es Bristol de 180 gramos, que en esta de acá no debería ir en esta bandeja. Y esto lo que asegura es que sale recto, ¿ven? Porque esto no lo usé, así que estoy viendo. Ok, ahí ya está. Ay. Ok, ya entró. Bien, perfecto. Esto lo voy a mover. Y la bandeja manual sale recta, porque justamente el papel con mayor gramaje no es la idea que se doble, porque después le queda la curvatura. Entonces, si sale recta, tiene que estar saliendo por atrás. Si vamos a venir por acá atrás y vamos a abrir esta palanquita para que nos quede la bandeja lista para ser utilizada. Lo que nos queda por ver es cómo indicarle a la impresora de dónde debe tomar el papel, de modo que no tome de la bandeja normal y lo esté tomando de la bandeja manual. Pasamos a la compu y vemos cómo se hace. Volvemos a abrir la aplicación iPrint and Scan y vamos a mandar a imprimir tal cual hicimos con la bandeja normal. Solo que ahora vamos a ver si la impresora detecta automáticamente que tenemos la bandeja manual abierta tanto de adelante como la tapita de atrás. Impecable. Salió perfecto. Pero vi otra forma de hacerlo, así que la otra forma... O sea, esto sería entonces, si uno lo hace desde la aplicación de Brother, iPrint and Scan,
De esa manera, cuando uno abre lo que quiere imprimir, va a detectar la bandeja que esté abierta. O sea, si yo tengo abierta la bandeja manual con un papel, como probamos recién, va a seleccionar automáticamente esa. Si esta está cerrada, va a ir a la bandeja, la de acá abajo, la del papel normal. Pero hay otra forma de hacerlo, y es teniendo el archivo acá abierto. Voy a abrir este otro que también quiero imprimir. Este lo voy a cerrar porque ya lo imprimí. Archivo, estoy acá desde el PDF, ¿no? Imprimir, y que están todas estas configuraciones de acá. En configuración de página, uno selecciona el tamaño, en este caso es A4, y el origen, acá es donde uno puede seleccionar que salga de la bandeja 1 o de la bandeja manual. Y esto, a ver cuánto cambia, si pongo horizontal o vertical. Bueno, creo que esto no va a cambiar. Acá está la preview de cómo se va a ver. Voy a ponerle el otro papel acá. Ahí está. Ahí está el papel. Y vamos a probar cómo sale si uno lo imprime de acá. También funcionó seleccionando y salió perfecto. Así ya voy a cerrar este. Ahí está. Lo que no les mostré antes es que viene como con unas manijitas para poder agarrarla porque pesa bastante. Así la vamos a poner del lado derecho. Y esas son las funciones principales. Ya les mostré cómo se imprime con la bandeja estándar, con la bandeja manual, que salió perfecto, con este papel de 180 gramos, que es mucho más gruesito, con este que es de 80 gramos, me parece, que es más finito, y la última función que nos faltaría probar de la impresora, para que sea una reseña bien completa, es probar la parte del escáner. Así que voy a ir a buscar alguna imagen para escanear y lo probamos. Bueno, seleccioné esta imagen, que es la del video de Proof, que les voy a dejar el link por si quieren ver cómo hago esta imagen. Es todo con acuarela. Quiero ver cómo escanea esto, así que vamos a abrir la tapa. Acá están las medidas desde A6 en esa esquina. Entonces vamos a ponerlo acá. Ahí está. Porque si la medida empieza acá y va a 5 acá a 4, me da toda la pauta de que tengo que ponerlo contra esa esquinita. Vamos a bajarlo y vamos a volver acá a la compu. Acá estamos, vamos a probar ahora la forma de escanear. Tamaño no es A4, es más chico, pero bueno, configuración de bits, vamos a poner color, resolución, tiene hasta 120 x 120 ppp o TPI, que es altísima, así que vamos a probar esa. Y ponemos a escanear. Aquí lo voy a estar acelerando, pero el escaneo total llevó 4 minutos. Luego vamos a darle a guardar en mi PC, examinar carpeta y vamos a seleccionar una. Yo seleccioné la de descargas. Una vez que lo guardamos, vamos a abrirlo y les muestro con mucho zoom de cómo sale este escaneo. Estoy asombrada con la calidad que tiene este escaneo. Les recuerdo por las dudas que habíamos seleccionado el de 1200 x 1200 dpi o ppp. Y en mi opinión es magnífica la definición que tiene esta imagen. Lo único negativo es el tiempo que lleva, pero es entendible porque la resolución que tiene es altísima. Ahora sí, llegando ya al final del video, pudimos escanear una imagen en la definición más alta y quedó espectacular. Pudimos imprimir desde la bandeja común de aquí abajo y salió muy bien. Además de ya saber en qué sentido tengo que poner el papel cuando tengan que imprimir o reutilizar papeles para no desperdiciarlos. Y por último probamos la bandeja manual con un papel más gruesito y también salió perfecto. Este fue el video del unboxing, instalación y reseña de la impresora Brother. Si les quedaron dudas, pónganla en los comentarios y como siempre, si les resultó útil este video y les gustó, recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.